bienvenidos a otro miércoles de Desenredando. Hoy el tema va a estar bueno, yo siento que el tema de hoy les va a abrir, o sea, les va a explotar las cabezas a todos, porque a mí es un tema que me explota demasiado la cabeza, que me hace como quedarme como el emoji que tiene como una bombita en la cabeza y me encanta. Hoy vamos a hablar de la somatización y ustedes van a decir, ¿qué es eso, Susi? ¿De qué me estás hablando? La somatización es todas las cosas que reflejamos en el cuerpo, que tenemos en la mente o en las emociones. La invitada de hoy nos va a contar un poquito más sobre el tema, pero es como sobre todo lo que pasa detrás de las enfermedades en cuanto a la mente y a las emociones. Como todo baja al cuerpo, como todo lo que te pasa en el cuerpo significa algo también, todo lo que pasa, por qué pasa. La verdad es un tema demasiado bacano, a mí me encanta. Entonces espero que lo disfruten tanto como yo. La invitada de hoy es Daniela Jaramillo. Dani es psicóloga. Ella les va a contar un poquito más cómo son sus terapias y ella se va a presentar un poquito más. Pero si les gusta como lo que vamos a hablar en el episodio de hoy o sienten como un feeling, no necesariamente con el tema, pero con ella, definitivamente búsquenla porque tiene agenda abierta para atender a pacientes nuevos y, o sea, la energía de ella hermosa. Entonces, vean a ver si les suena. Bienvenida, Dani. Ay, Susi, mil gracias. Yo estoy feliz, me siento súper honrada de estar acá. Yo le dije a Susi cuando hablamos como, ay, Susi, me siento súper honrada de que me hayas contactado a mí. Bueno, como Susi les digo, yo soy psicóloga. Además de eso, soy coach espiritual, entonces digamos como que mi terapia va muy como integrativa, entonces me enfoco mucho en lo que es la mente, el cuerpo y el espíritu. Igual también llegan pacientes que me dicen como Dani, cero espiritualidad, o sea, como que no es mi tema, y yo listo, ok, solo psicóloga y ya, o sea, no hay ningún problema, como que no es obligatorio cuando llegan a consulta que sea pues los tres cuerpos que son el mental, el físico y el espiritual. Además de eso me estoy formando como terapeuta existencial, que en resumen es una terapia que va muy ligada como a la filosofía, es muy humanista y tiene una visión, una cosmovisión del ser humano espectacular. O sea, el ser humano estando en movimiento, el ser humano siendo con otros, consigo mismo, con el mundo, o sea, es espectacular. Estoy ya en segundo semestre, son 3 añitos, entonces apenas estoy pues como empezando, pero estoy súper contenta y como Susi les dijo, tengo agenda abierta para el que quiera o la que quiera empezar conmigo, obviamente súper bienvenido. Ofrezco servicio presencial en Envigado o virtual también, si estás en cualquier otra parte del mundo. Y bueno, me gradué también de aquí de EAFID, estamos aquí en la universidad y llevo ya 6 meses, 7 meses aproximadamente en este camino como independiente, como terapeuta independiente. Qué emoción, Dani, qué rico que estás aquí. Bueno, Dani, entonces empecemos. O sea, cuéntanos qué, o sea, para todas esas personas que están diciendo, estas viejas me están hablando en chino, qué es la somatización, qué es la metafísica de las enfermedades, ilústranos. Ok. La metafísica de las enfermedades o la somatización es cuando ponemos en el cuerpo lo que tenemos en la mente. Entonces, por ejemplo, le voy a explicar un ejemplo que me pasó en los primeritos meses del año. Yo estaba súper ansiosa, o sea, tenía una ansiedad obviamente mental impresionante, pensando mucho en el futuro, en qué va a ser de mí, porque me gradué en diciembre. Entonces esos 3 meses eran como un poquito de desubique. Además que yo siempre he sido una persona que siempre ha tenido un norte, ¿cierto? Siempre he sido súper, yo sé a dónde voy, pero me gradué en diciembre y fue como, plop, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Como, entonces desarrolló una ansiedad impresionante y se me empezó a reflejar en el cuerpo como en la tembladera de un ojo. No sé si les pasa cuando les palpita como el párpado. Y yo empecé todo el día, todos los días me palpitaba el párpado. Y yo, ay, güey, pucha, ¿qué es esto tan raro? Claro, fui donde la bioenergética, porque como les dije, siempre he estado pues como en esto, fui donde la bioenergética y me dijo, Dani, estás muy ansiosa, tanto que tienes la presión alta. Tienes la presión súper alta, tienes taquicardia. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Yo no me había sentido. Claro, tenía el párpado así y ella me tomó la presión y tenía el corazón a 1000. Entonces yo dije, pucha, es la ansiedad, la estoy somatizando en el cuerpo. Me dijo pilas, bueno, me mandó pues como cositas para empezar a trabajar. Se me empezó a disminuir, pero yo dije, pucha, donde esto me hubiera cogido ventaja, quién sabe qué otra cosa en mi cuerpo se hubiera podido reflejar. Y así pasa con absolutamente todo, con el estrés, la ansiedad, como ya les comenté, la depresión también se somatiza en el cuerpo, o sea, absolutamente todo pasa a nuestro cuerpo físico, nuestros órganos, todo lo que pasa en nuestro cuerpo mental pasa en nuestro cuerpo físico.
Y yo creo que tendemos a pensar, o es como muy común, que decimos como, ay no, cuando me estreso mucho me salen barritos. O sea, como que hay algunas cosas de la somatización que son comunes y son populares entre la gente, sobre todo creo que en las mujeres, no sé si no. O por ejemplo, cuando uno tiene un parcial o una presentación y está muy nervioso, hay gente que le da daño de estómago, hay gente que no puede comer porque le dan náuseas. O sea, hay unas cosas que son como comunes, pero hay muchas otras que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Cómo es que todas estas emociones y sensaciones que no procesamos se van todas al cuerpo y cómo afectan. Porque uno dice, no voy a hacerle caso a este enojo que estoy sintiendo. Y uno lo reprime y lo reprime y lo reprime y lo reprime y lo reprime hasta que eso se vuelve una bomba. O sea, por ejemplo, les voy a contar, yo cuando tenía 14 15 años me dieron cálculos renales. Imagina, o sea, una niña de 15 años con cálculos renales. Con la enfermedad de viejito. Sí, literal. Y todos los médicos eran como, pero ¿cómo así que tienes? Y yo sí, tengo cálculos. Y mi mamá, que es súper mente, cuerpo, alma, espíritu. Hola mami, si estás escuchando esto. Siempre es como de qué te está diciendo esta enfermedad, qué te está mostrando. Entonces ella me decía, por ejemplo, los cálculos son literal piedras que dan en los riñones, chiquiticas o a veces más grandes. Entonces me decía, ¿qué reprimiste tanto, tanto, tanto? Estás haciendo tanta fuerza y que se hizo una piedra en tu interior. Y eso es demasiado loco pensarlo. Es impresionante. De hecho, estaba pensando mientras hablabas, pues mi exnovio, ¿cierto? Tenía mucho conflicto con su mamá. Tenía o tiene, no sé, ya no sé nada. Y ella siempre fue una mujer que guardó mucha rabia hacia él y le dio cáncer de mama. Entonces, pues gracias a Dios hizo su tratamiento, pues logró superarlo, ya está súper bien. Pero yo ahí decía, juepucha, tiene demasiada correlación, además que es cáncer de mama, o sea, de los senos, es la lo que relación con el alimenta, o sea, el alimento que hizo que el hijo existiera, sobreviviera, creciera, fuerte, sano, ¿cierto? Le dio cáncer, le tuvieron que remover pues todo, le tuvieron que hacer reconstrucción también. Entonces yo decía, tiene demasiada relación, es impresionante. Incluso cuando yo estaba con él, yo le decía, porque él también guardaba mucha rabia hacia ella por temas ya muy personales de él, y yo le decía, trabaja esa rabia, movilízala, porque puede que cáncer en cualquier otro lado. Te vas a enfermar, o sea, todo eso dice cosas y pues voy a hablar mucho de mi mamá porque desde que soy chiquita, o sea, a mí me daba un dolor de cabeza y mi mamá me decía, ¿a qué le estás dando vueltas? A mí me daba dolor de garganta y mi mamá me decía, ¿qué no estás diciendo? Sí. Entonces, y yo pienso, o sea, a mí me empieza a doler algo y yo digo, o sea, me empieza a doler la garganta y yo digo, ¿qué no estoy diciendo? ¿Qué no estoy comunicando? Porque a pesar de que sí hay una base y todos los médicos que están escuchando esto probablemente les están sangrando los oídos, porque hay una base orgánica y las cosas orgánicas pasan por algo. Y yo un día en una clase con un profesor que nos estaba hablando de esto, yo le decía, pero, pues por ejemplo el COVID, ¿qué? Y me decía, sí, pero ¿por qué a ti sí te dio y a la otra persona no? ¿Y por qué a ti sí te dieron estos síntomas y a la otra persona le dieron otros diferentes? Todo lo que pasa en el cuerpo significa algo. Y yo le peleaba y le decía, yo entiendo que un dolor de garganta, que un dolor de cabeza, sí, pero yo le decía, por ejemplo, yo me he partido 2 veces un pie y 2 veces una mano. Y me dijo, ¿qué lado? Y yo le dije, el derecho. La mano derecha masculino. 2 veces y el pie derecho 2 veces. Y me dijo, ese es tu cerebro derecho, perdón, izquierdo. Es el que piensas, es el racional. Eso significa que estás pensando demasiado en las cosas, que no te cansas de darle vuelta. Y yo, ya. Aunque también para eso hay otra explicación. Cuando hablamos del cuerpo energético, tenemos el lado derecho, que es el masculino, al izquierdo el femenino. Entonces, cuando me dice 2 veces el derecho, ya dije como, algún problema con el masculino en esa época, de pronto. No sé, papá, tío, abuelo, novio, amigo, ¿cierto? Como con el lado masculino que te está queriendo decir. O con tu lado masculino, porque energéticamente somos masculino y femenino. Sí, somos balance yin-yang. Exactamente. Y eso es muy loco, como entender que en serio, si en ese momento te está doliendo algo, o no solo de dolores, sino de enfermedades. Las enfermedades siempre nos comunican algo y quiero que nos hables un poquito como, obviamente no de cada parte del cuerpo nos podemos quedar aquí toda la vida, pero ciertas partes del cuerpo significan algunas cosas. Dani tiene contenido súper bacano en TikTok, como de todo, y está haciendo una serie que es justamente de este tema, entonces explica como, listo, la gripa, ¿qué te dice? La garganta, ¿qué te dice? Entonces
Cuéntanos un poquito. Pues solamente he hablado de 3 cositas porque obviamente estudio demasiado antes de salir a hablar de eso, porque además toco el tema con mucho respeto porque sé que hay personas que me van a decir, entonces estás diciendo que mi mamá se está muriendo tirada en una cama de cáncer porque tiene rabia, ¿cierto? Hay muchas personas que entiendo, obviamente, que seguramente es muy difícil creer, porque se basan mucho en la ciencia, cuerpo biológico, todo, entonces toco el tema con mucho respeto y siempre soy muy abierta a decir, hey, si no crees en esto, está perfecto, no lo veas, simplemente abre tu mente, mira si esto resuena contigo, no resuena, si no resuena, está perfecto. Entonces estudio mucho, entonces solamente he montado gripa, garganta y diabetes. Entonces el último que monté fue el de diabetes, que me pareció súper interesante, y es que son personas que son muy serviciales. Las personas que desarrollan diabetes ya en una edad adulta son extremadamente para el otro. O sea, viven para el otro, pero digamos como no de una forma desinteresada, sino esperando siempre algo a cambio, ¿cierto? Entonces, cuando no reciben eso a cambio, es como, doy tanto, no recibo nada, ¿cierto? Entonces, como que ahí toda esa energía acumulada se deposita en el páncreas y hace que deje de producir insulina. También los niños que desarrollan una diabetes en la niñez, valga la redundancia, son niños que no se perciben como vistos, como que no se sienten vistos por sus cuidadores primarios, sus papás, sus amigos, son niños que de pronto son muy retraídos, entonces desarrollan la enfermedad en pro de llamar la atención, ¿cierto? Porque es una enfermedad que requiere mucho cuidado, constantemente estar tomando la sangre, pues la muestra de azúcar en sangre cada 3 horas, entonces son niños que quieren llamar la atención y desarrollan la enfermedad por eso. Entonces cuando yo vi esta información me acordé de una compañera en el colegio que desde niña era una niña muy retraída, ¿cierto? Era una niña muy retraída, pasaba desapercibida, pues en el colegio pasaba desapercibida, nadie hablaba de ella, eran las niñas que no hay nada que decir ni bueno ni malo, ¿cierto? Claro, cuando estábamos como en 6º, 7º, se dio cuenta que tenía diabetes y obviamente entonces ya ahí todo el mundo le empezó a prestar atención, ¿cierto? Porque, ay, Paulina, diabetes, ya te tomaste la sangre, no, si me mareé, pues como ya no muchas puedes comer cosas. esto, sí. Ajá. Entonces todo el mundo le pregunta, ay, Pauli, ¿qué puedes comer? ¿Qué no puedes comer? ¿Cierto? Uno como chismoseando a ver cómo funcionaba la enfermedad. Y es una persona, bueno, no sé en este momento, pero es una persona que siempre ha sido muy dada a servir. Entonces cuando leí esto, pensé en ella y yo, wow, tiene toda la relación del mundo, ¿cierto? Obviamente, vuelvo y digo, es muy de creencias. Ese por el lado de la diabetes. De la garganta fue lo que dijimos ahorita. Normalmente cuando sentimos un dolor en la garganta, que es el chakra, pues para las personitas que no saben qué son los chakras, son los 7 puntos energéticos y funcionan como ventiladores, son como mini ventiladorcitos. Entonces cuando están funcionando al 100, están literal ventilando, y cuando están digamos como al 50 o menos porcentaje, están como más quieticos. Nos sirve también porque están ubicados en ciertas partes específicas del cuerpo. Entonces, por ejemplo, el chakra garganta, cuando no está funcionando bien, cuando está bloqueado, cuando está obstruido, genera dolor de garganta, y normalmente es cuando tenemos algo para decir y no lo hemos dicho. Y no necesariamente es decirlo en voz, así como estamos hablando acá, ¿cierto? Sino como escribirlo, sacarlo. O sea, sacarlo verbalmente, no sé, de alguna manera, pero sacarlo del sistema, porque todo eso se queda ahí, toda esa energía acumulada se queda ahí en la garganta, en ese chakra, y hace que se obstruya y genere dolor. Entonces también me acuerdo mucho de una amiga que ella siempre sufre de la garganta. O sea, ella no le da gripa, sino que le da cosas en la garganta, cuando hace mucho frío le toca salir de bufandas, y yo siempre le digo, amiga, ¿qué no estás diciendo? Y es puta, no sé qué no estoy diciendo, no sé, yo he dicho todo, he tratado de decirlo todo. Incluso en una época estaba hablando con alguien y me dijo, amiga, tengo mucho dolor de garganta, y le dije a ese alguien lo que sentía todo y no se me ha quitado el dolor de garganta. Porque muchas veces es algo que ni sabemos, o sea, como que lo tenemos tan reprimido y escondido que no somos capaces de decir como, ay, sí, yo sé que es eso, pero no lo va a parar bolas. No funciona así. Y quiero que hablemos mucho como que no es, o sea, no queremos que se vaya como por un lado de culpa, como, ay, si tengo cáncer es tu culpa por no expresar tus sentimientos, o sea, jamás. Simplemente queremos mostrar un ángulo diferente en el que es como, ok, me está pasando esto en el cuerpo
qué está pasando en mi cabeza y en mi corazón, o sea, qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, qué estoy pensando, porque todo eso baja y a largo plazo, pues, hay unas consecuencias muy fuertes, por ejemplo, lo que tú nos contabas de la presión, o sea, si tú no hubieras ido donde la bioenergética a mirar qué estaba pasando, te volvías una persona hipertensa y puede ser muy peligroso y no entendemos qué pasa y es como, ya no sé lo que dice tu amiga, yo ya no sé qué más hacer, tomo vitamina C todos los días, me alimento súper bien, hago ejercicio, me tapo el frío y me sigo enfermando, ¿qué está pasando? Entonces hay que escarbarle ahí un poquito más. Y ahorita que estabas hablando, me acordé que mi mamá también. Yo uso gafas, tengo miopía que ha ido progresando y es algo genético. O sea, mi papá usa gafas, mi abuelo usa gafas, mi mamá no usa porque hace muchos ejercicios de los ojos, mi hermano usa gafas, o sea, todo el mundo. Y los ojos, pues es ver. Entonces ella me dice, hay algo que no quieres ver, que no quieres reconocer, hay algo que como familia no queremos ver, no queremos reconocer. Y yo muchas veces cuando no tengo las gafas puestas y veo súper mal, digo, ay, ¿cómo sería bueno entender qué es lo que no estoy viendo para verlo y ya volver a ver? Total. Ahí también tocas un tema súper interesante, Susi, es que hay personas que van a decir como fue pucha, toda mi familia ha tenido cáncer, ¿cierto? Y obviamente es algo que viene también genéticamente dentro de nosotros, ¿cierto? Que se transmite de generación en generación, pero entonces ahí hay algo más y es a nivel familiar, a nivel ancestral, a nivel genético, que, por ejemplo en el cáncer, qué rabia hay contenida. Por ejemplo, se ve mucho, no sé si los que nos escuchan o Susi sabe lo de las constelaciones familiares, que últimamente está muy de moda, todo el mundo está constelando, todo el mundo está hablando, pero las constelaciones familiares existen, o sea, es viejísimo, es pues milenario. De hecho, yo las conozco desde que tenía como 8 años. O sea, es una cosa súper antigua. Y las constelaciones familiares trabajan eso, como todo a nivel familiar, pero de mí para atrás, ¿cierto? De mis abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, o sea, todo. Entonces, por ejemplo, hay personas que constelando o que indagando simplemente por la historia familiar, hablando con abuelos, tíos, se dan cuenta que, por ejemplo, mi bisabuelo, no sé, se quebró, tenía una empresa y se quebró, y eso le generó un malestar y una rabia consigo mismo, que se murió, mejor dicho, sintiéndose súper mal consigo mismo por haber quebrado, ¿cierto? No sé, es como un ejemplo. Y esa rabia se fue pasando de generación en generación en generación, entonces va a seguir pasando de generación en generación hasta que alguien se encargue de transitarlo, de verlo, de ser consciente de eso, de movilizarlo y de sacarlo. Y ahí rompes el patrón. Y ahí se rompe el patrón. Por ejemplo, también pasa mucho no solo con enfermedades, sino con accidentes. Se accidentó mi abuelo, se accidentó mi hermano y ambos murieron. Es mi caso. Por ejemplo, mi abuelo murió en un accidente y mi hermano murió en un accidente. Mi mamá hizo la constelación y dijo como, ok, aquí hay algo raro. Hubo algo pues ya como ya muy espiritual, muy esotérico, pero mi mamá dijo como todo el tiempo, pues tiene demasiado sentido y decidió cortar con eso, ¿cierto? Para prevenir esta generación que está acá y para prevenir también las futuras de accidentes y de muerte. Entonces es una cosa impresionante como dentro de nosotros no solo está lo de papá y mamá, sino todo lo que hay detrás de papá y todo lo que hay detrás de mamá. Entonces, por ejemplo, en estos días me estaba leyendo un libro que decía como hablaba de vidas pasadas, nos volvimos muy esotéricas en este episodio, hablaba de vidas pasadas y la protagonista, el personaje principal del libro, siempre había sentido un miedo profundo al agua, a morir ahogada, ¿cierto? Como que ya no podía meterse a una piscina, o sea, era un miedo profundo, pero exploraron su niñez y no había nada traumático, pues como que no, todo bien, todo normal. Resulta que en una vida pasada había muerto en una inundación. Entonces ahí es donde yo digo, pucha, hay tantas cosas dentro de nosotros que no conocemos, tanto a nivel familiar como si creemos en vidas pasadas, de vidas pasadas, que tenemos que transitar y empezar a sanar. Ay, total. A mí a veces eso me parece como hasta abrumador. O sea, porque es como, bueno, listo, yo voy a terapia y yo sano mis cosas, pero es que también sanar mis cosas incluye sanar lo que me transmitieron mis papás, lo que mis abuelos le transmitieron a mis papás y a mí. O sea,
como que siento que se vuelve una red. Y ojo, no estamos diciendo que porque vayas a solucionar, por ejemplo, la rabia que hay en tu familia, es que ya a nadie más le va a pasar nada y todos van a estar bien. No, o sea, mientras como en estos capítulos desenredamos cosas, se enredan otras. Y pues esa es también como la magia de la vida. Es la magia de la vida. Pero romper patrones no solamente en lo familiar, sino como en ti. O sea, lo que tiene tu amiga, por ejemplo, que siempre le da dolor de garganta. Que, por ejemplo, esa gente que se esguinza el pie 500.000 veces y hace la fisioterapia y lo hace y una y otra vez. O sea, ahí hay algo. Y literal es como pensar, bueno, esa parte del cuerpo, ¿qué significado como psíquico tiene? Entonces, por ejemplo, no sé, la garganta, el hablar, las manos, el hacer. Entonces, si tienes algo en las manos o de pronto una artritis, una dificultad para moverte, entonces, bueno, ¿qué no estás movilizando en tu vida? ¿Qué no estás haciendo? Entonces, es demasiado loco. Es demasiado, o sea, a mí me parece hermoso. O sea, puede ser muy doloroso porque ya podemos entrar a hablar de enfermedades muy dolorosas, muy pesadas, ¿cierto? Pero a mí me parece demasiado hermoso, o sea, es como tengo el control en mi mente de lo que le pueda pasar a mi cuerpo. Entonces aquí también entra mucho todo lo de cuido mi cuerpo al máximo, soy deportista, me alimento súper bien, pero ¿y qué piensas? Transitas tus emociones. Y transitar no es tengo rabia, la dejo pasar, no, sino tengo rabia, siento mucha rabia, voy, rompo un papel y lo arrugo y lo tiro y ya, o sea, la saqué. Yo hablo mucho no es como expulsar, sino como, incluso a veces lo digo como el vómito de las emociones, ¿cierto? Como sacarlo así. Como salga, pero sacarlo del sistema, porque cuando se reprime, ahorita hablamos mucho de reprimir, es cuando toda esa energía, porque las emociones y los sentimientos son energía, se acumulan en una parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, lo de los cálculos que te pasó a ti, teniendo 15 años, que todo el mundo era como, pero 15 años cálculos, claro, había algo más. Y literal fue demasiado mágico como se me quitó, porque yo no tuve que hacer ninguna terapia, gracias a Dios no los tuve que sacar yo. Pues como que de un día a otro me hicieron un examen y salían los cálculos, y a los, no sé, 15 días me hicieron otro y ya no estaban. Y en esos 15 días pues hubo un proceso como de, bueno, ¿qué está pasando? Mirarme para adentro, o sea, todo, pero no queremos como decir tampoco que entonces si cuidas tu cuerpo, tu espíritu y tu mente, ya eres inmortal, obvio, ¿no? No, ojalá, pero sí debe haber un balance, ¿cierto? Siempre es importante como tener un balance. Entonces así, por ejemplo, yo me considero una persona balanceada, que obviamente ha sido con mucho trabajo, no es que yo nací así glorificada, pero yo trato de cuidar mucho mi cuerpo, de comer alimentos muy conscientes. Por ejemplo, yo siempre soy como de la tierra a la boca, o sea, como natural. Obviamente amo la hamburguesa, la pizza, el helado, obviamente, pero pues trato de ser muy consciente. Hago deporte, pero también entonces voy a terapia, conecto con mis rituales espirituales que pues son míos y obviamente no todo el mundo comparte. Entonces siento que cultivo muy bien mis tres cuerpos. Obviamente eso no me hace ser una persona zen todo el tiempo, obviamente me da mal genio, me da rabia. Te enfermas. Me enfermo, que obviamente es normal, es que estoy viviendo una experiencia humana y todo eso trae el estar en un cuerpo humano, ¿cierto? Tantas cosas. Entonces yo digo eso, esa es como la invitación, como intentar tener un balance, obviamente en la medida en lo que tú lo creas, pero yo hablo mucho es de mente y cuerpo, que es como más, pues lo que más personas creen, mente y cuerpo, y es como, ok, te cuidas mucho en tu cuerpo, y si intentas un día ir a terapia, o si intentas un día sentarte a escribir lo que tienes en la cabeza. Uh-huh. Sí, porque pues no hay mucha visibilidad como de las personas que reprimen tanto las cosas, y yo conozco muchas personas que siempre están bien, pero es porque no se detienen a pensar realmente esto cómo me hace sentir, o sea, esto me gusta, no me gusta, es como que sí, todo está bien, me acoplo, lo que ustedes quieran, pero nunca se cuestiona como, ven, esto me gusta, esto... Y sabes que, de hecho en esos días estaba pensando como somos la primera generación que tiene la libertad, entre comillas, de poder expresar sus emociones. Pienso mucho en la generación de abuelos o bisabuelos, donde primero el machismo, que aún se ve, y es como el hombre nunca muestra vulnerabilidad, siempre fuerte, todo lo puede, no lloran. Los hombres no lloran, y yo digo, ¿cuánto
generacionalmente no se han reprimido los hombres por esa cultura machista, ¿cierto? De los hombres no muestran, no lloran, siempre fuertes, o sea, pueden con todo, no necesitan ayuda de nadie. Y ahora sé de muchos hombres que quieren salir a expresar su vulnerabilidad, pero les da pena, porque O es no como... saben cómo. Es como, pues sí, listo, yo quiero decir lo que siento, pero ¿qué siento? Porque no saben nunca- verbalizarlo. Porque las niñas toda la vida, desde que somos muy chiquitas, pues es como al revés se nos tilda de sensibles, entonces exploramos demasiado nuestros sentimientos. Y eso que aún así la mujer también estuvo muy reprimida al mostrar el, por ejemplo, el estoy en desacuerdo con esto, ¿cierto? La mujer siempre tuvo que estar muy sí a lo que los otros digan y me reprimo lo que yo quiero, porque estoy en pro de servir a los demás, a la familia, a los hijos, al esposo. Entonces también está habiendo un cambio generacional súper bonito, que es donde ya la mujer puede decidir, por ejemplo, si ser mamá o no. Porque antes las abuelas pues nacían, se casaban y tenían hijos, no había otra forma de ver la vida. En cambio ya nosotras, no todas, pero algunas podemos elegir, ¿cierto? En algunas culturas podemos elegir si tener hijos o casarnos, si hablar o no hablar, ¿cierto? Ya podemos, ya hay un poquito más de libertad. No estoy diciendo que ya el cambio haya sido al 100%, pero estamos siendo el paso para el cambio Sí, eso es verdad. de tanta represión. Y también siento que al tildarnos como de sensibles, por ejemplo, a mí me pasa que yo muchas veces minimizo lo que siento y es como, ay no, eso sí, estoy exagerando. Pues, Ay, qué bobada. sí. Una Como, paciente me dice, Dani, estoy pensando algo, pero es una bobada. Y yo, ¿qué Y es? es que no es una bobada, tú ya me enseñaste que nada de lo que pienso y siento es una bobada, le tengo que dar importancia. Y yo, claro, es que por más mínimo que sea, ay, me dolió que no me dieras un chocolate hoy. Pues es algo pequeño, ¿cierto? Sí. Pero no es una bobada, porque era algo Porque me importante dolió. para mí. Exacto, entonces vamos al otro lado como de, no, pues no voy a decir, no voy a estorbar, no voy a... Porque es que si lloro soy demasiado sensible y si expreso lo que siento soy demasiado frágil. Y se vuelve una línea muy delgada. Y siento que hemos hablado mucho como de las cosas del cuerpo. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo escuchando un episodio de un podcast sobre la somatización justamente hablaban, la invitada era como experta en alergias y entonces ella decía, siempre que hay una alergia a algo es porque ese algo está involucrado en un momento fuerte de tu vida. Entonces decían, hay gente que es alérgica a la piña y es porque en algún momento de la vida estaban comiendo piña y sus papás se pelearon y alguien se accidentó y se murió o algo pasó que el cerebro como que asoció la piña con el momento, con algo horrible y es impresionante porque esas personas, o sea, comen piña y se les cierra la garganta, se hinchan, dejan de respirar y es como impresionante, como algo que posiblemente uno no lo tiene perfectamente asociado. Yo, por ejemplo, soy súper rinítica al polvo, al pelito de los perritos y de los gaticos, pero yo no me acuerdo en qué momento pasó algo fuerte alrededor de esos elementos que me hizo asociar como eso. Por ejemplo, mi hermana también es súper rinítica, entonces uno dice, bueno, será algo familiar, ¿de dónde viene? Y uno no es que diga, sí, yo sé que fue este momento de mi vida, porque el cerebro lo oculta impresionante y es como, no, eso no pasó, eso nada. Y hay una respuesta corporal impresionante a algo que fue puramente psíquico. Exacto. Es demasiado loco. O sea, como te digo, a mí me parece hermoso, pero es como, incluso se vuelve hasta más difícil porque la medicina tradicional es, te está doliendo la rodilla, pastillita, fisioterapia y ya, ¿cierto? Es como aliviar el síntoma como tal, pero cuando nos vamos a buscar la raíz de por qué me duele la rodilla, es como, hay una energía reprimida en tu rodilla, ¿qué quiere decir? ¿Cierto? Entonces, yo no tengo nada en contra de la medicina occidental. Me encanta, obviamente, siento que la combinación de la oriental con la occidental es bellísima y funciona y todo, pero quedarnos solo con esa siento que se queda corta, porque primero la industria farmacéutica, que no sé si han visto esa serie en Netflix. Ay, es súper miedoso. Es miedosísima, o sea, me parece una cosa impresionante. Hasta incluso empecé a dudar del acetaminofén. Yo, ay, pucha, hay gente que toma acetaminofén todos los días. Pues sí, porque tiene dolor de cabeza, todos los días se toma, entonces bueno, hay que como... y esa es la cosa, curar el síntoma. Entonces yo tengo dolor de cabeza todos los días, entonces le quedas la pastillita, listo, ya no tengo dolor de cabeza, curar el síntoma. Pero ¿por qué estás teniendo dolor de cabeza todos los días? Sí, total. ¿A qué le estás dando tantas vueltas? ¿O
¿cuál es ese pensamiento que tienes reprimido que no has podido verbalizarlo? ¿Qué es esa experiencia que tienes ahí reprimida que no has podido traerla consciente y decir, pucha, a mí me pasó esto y está ahí en mi cabeza queriendo salir con el dolor de cabeza? Sí, eso me parece muy lindo que lo menciones, porque no estamos diciendo como, pues como que la medicina no sirve y que no hay una parte orgánica. Lo que estamos diciendo es que el cuerpo, y por ejemplo el cuerpo como de mente, como lo mencionaba Dani, digámoslo así, se encuentra débil por alguna cosa que estás pensando, por alguna cosa que estás sintiendo, y eso es lo que permite que lo orgánico suceda. O sea, no es que si tú te partes un hueso es porque estás pues como algo de la cabeza, sino como porque ese hueso, porque ese día, porque en esa parte del cuerpo. Y dicen, no, es que por ejemplo el coronavirus, otra vez, o en este momento que todo el mundo tiene un virus como de daño de estómago en Medellín, yo lo entiendo. ¿Y por qué les pasa a las personas que les pasa? A mi hermana le dio hace una semana durísimo, a nadie más de mi casa le dio. Entonces es como analizar, sin dejar por fuera la parte orgánica de toda la medicina que entendemos, que respetamos, que es importante, que nunca vamos a decir como, ay, no te operes, solamente piensa mira lo que estás pensando, jamás. Pero es interesante lo que decía Dani, como de dónde viene eso, por qué eso que te está sucediendo y por qué a ti, o sea, por qué en vez de darte laringitis te dio amigdalitis o gripa, o sea, como por qué te sucede en el momento que te sucede, en la manera que te sucede, con los síntomas que te sucede. Como que todo eso es muy perfecto. Y hay algo que siento que es demasiado wow y es como todos los enigmas médicos. Que la gente les busca y les busca y les busca y les hacen los exámenes de los exámenes de los exámenes y todos los doctores dicen, no sabemos qué te pasa, no entendemos qué te pasa, y ni siquiera son enfermedades huérfanas que no tienen como explicación ni investigación ni nada, sino que nadie entiende qué te está sucediendo. Ahí es 100% espíritu y mente. O sea, incluso me hiciste acordar de la mamá de una amiga, una artritis, pero súper rara, pues, que ni medicamentos, nada. Y el médico le dijo, ¿sabes qué? Ve a terapia. O sea, consíguete un psicólogo. Porque pues no sabemos qué te pasa, ve y habla a ver si, pues, si como si sale algo, si hay una raíz, porque es que hay enfermedades que no tienen explicación, que nadie sabe por qué suceden, y van y lo hablan en terapia, es como, pucha, me está pasando esto y lo somaticé en una artritis, por ejemplo. Y no todo tiene tanta trascendencia, o sea, no sé tú, pero por ejemplo a mí me da una gripa y yo no pienso, ¿qué será esto? Lo consulto con mi psicóloga. O sea, hay veces que la acetaminofén funciona, sí, hace efecto. Pero cuando se vuelve algo repetitivo en tu vida, algo que te sigue pasando, algo que dices, ya me dieron 5 amigdalitis en estos 6 meses, o una enfermedad más desarrollada como lo sería una artritis, un cáncer, una alergia, ir a indagar puede ser una muy buena opción. Y decimos terapia como la manera en conocerte a ti mismo, no necesariamente tiene que ser psicológica, siempre se los digo. Puede ser escribir, puede ser hablarlo, puede ser grabarte en tu celular, pero empezar a sacar como poquito a poco. Yo me lo imagino literal como cuando uno va a desenredar un collar que está vuelto nada y uno tiene que empezar a tirar de un ladito y decir como, bueno, listo, empiezo por aquí, lo voy desenredando y literal así es. Me encanta esa metáfora, sí. Sí, no, Susi, total, no todo es tan trascendental, ¿cierto? Como que hay cosas que son, pues, marica, hay un virus en Medellín y pues me cogió a mí porque tenía las defensas bajitas porque estaba estresada, punto, ya. Sí. Pues no pasa nada mal, no tengo una herencia familiar ancestral. De muerte. Exacto, no. Pero sí hay cosas que cuando son más contundentes, más repetitivas, es como, esto no es normal, ¿cierto? Porque es que también la industria farmacéutica nos ha enseñado y nos ha mostrado que estar enfermo es lo normal. Y hay muchas personas que viven su vida asumiendo que estar enfermo es lo normal, porque comúnmente se enferman, ¿cierto? Y mantienen con el botiquín en el bolso y para todo pastilla, pues empepan. Y es como, pucha, podemos vivir una vida en salud, obviamente con gripita, con a veces el dolorcito de la garganta, con a veces amigdalitis, ¿cierto? Normal, pero se puede vivir una vida en balance, saludable, estando en paz, tranquila, obviamente. Como volvemos y repetimos, no es estar modo zen todo el tiempo así, levitando, pues porque somos humanos.
pero sí se puede vivir saludable y es la mayoría del tiempo cuando yo aprendo a transitar mis emociones y mis sentimientos y la rabia y todo lo que pasa dentro de mi mente, porque es que la mente es una cosa hermosa, o sea, es una cosa súper poderosa. Dani, hemos hablado mucho como de qué hacer ya teniendo la enfermedad, pero nos puedes hablar un poquito como de cómo prevenirlo, o sea, cómo hemos dicho mucho transitar las emociones, este vómito de emociones que nos decías, cómo hacer para gestionar una emoción, porque normalmente la gente no sabe y no se nos enseña nunca a cómo transitarla. Eso lo deberían enseñar en el colegio. Ay, total. En vez de enseñar sociales o geometría, mentiras, no son cosas importantes, pero deberían dar un curso de aprende a gestionar tus emociones. En una ética, clase. meterlo ahí. Exacto. Susi, yo siempre digo que hay que empezar por hacer un ejercicio que se llama el de autoobservarse. Y es no vivir y no pasar la vida y los días y los sentimientos y los pensamientos en automático. Obviamente hay momentos donde mis pensamientos pasan en automático, donde mis sentimientos también, pero cuando hay algo llamativo, cuando hay algo que es como, ¡ah! ¿Por qué estoy sintiendo esto? O, por ejemplo, supongamos, llegué a un lugar y, me sentí como pesada. ¿Qué será lo que me transmite este lugar o la persona con la que estoy? ¿Cierto? Como ser muy consciente de mi cuerpo y de mis pensamientos y mis emociones. Es difícil y yo digo que pues la mayoría de los psicólogos pues lo desarrollamos en la carrera, pero pues obviamente hay personas que no tienen este acercamiento, no se les enseña o no han escuchado hablar sobre eso y es autoobservarse todo el tiempo y no para dar una explicación, sino como, uy, estoy sintiendo eso, bueno, no sé por qué, pero lo estoy sintiendo. Ahí ya uno empieza a generar conciencia sobre uno mismo. Entonces no empiezo a pasar los días en automático, los sentimientos, las emociones en automático, sino es como, estoy sintiendo tristeza. ¿Qué me pasó esta mañana? Sí, como que salí peleada de la casa con mi mamá. Ya, ¿cierto? Y empezarse a autoobservar y obviamente cuando vemos que un sentimiento, una emoción o un pensamiento es muy repetitivo, prestar atención y es como, ¿qué está pasando acá? Y por ejemplo, no tienes que ir a terapia para transitarlo, escríbelo. Esta semana he pensado mucho sobre la muerte, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la muerte para mí? Porque estoy pensando tanto en la muerte. El otro día me llegó una paciente como, uy, Dani, estoy tan rayada con la muerte. Y yo, contame, ¿qué te pasó? Claro, hablando, resulta que en la universidad vio un documental donde se morían yo no sé cuántas personas y eso la movió un montón y se vino a dar cuenta 15 días después. Entonces ahí es donde yo digo, hablar es súper importante, pero si no quieres hablar, escribe, incluso dibuja. Y dibujar no significa hacer pues una obra maestra, la Mona Lisa, no, rayas. Pues pucha, estoy haciendo la raya súper fuerte, hay una rabia. O estoy escogiendo colores súper random, ¿y esos colores qué significan? ¿Cierto? Sacarlo, expulsarlo, pero el primer paso eso sí es autoobservarse y ser consciente, que es difícil. Y no en todas partes, pues uno lo hace, ¿cierto? Cuando estoy con mis amigos, cero que soy consciente de mí, yo solo hablo y echo chisme y ya. Sí. Pero digamos como cuando siento algo raro en mí, es como, ay, mira, estoy sintiendo esto. Y le doy importancia, es como, ¿por qué será? Bueno, en algún momento sabré por qué. Yo tengo una pregunta hace muchos días y no sé por qué me llegó justo en este momento. Y es que a mí me está costando mucho ver la diferencia entre mi intuición y mi ansiedad. Porque hay muchas veces que yo llego a un lugar o que tengo algo del podcast y que yo tengo un sentimiento malo y yo no sé si lo que está hablándome es mi intuición diciéndome como, no vayas, este lugar no es, o si soy yo sobrepensando y metiéndole ansiedad. De hecho creo que tengo un video sobre eso, pero lo hablo muy desde las decisiones, como saber si estás tomando una decisión desde tu intuición o desde tu ansiedad. Ojo, la intuición también es una creencia, no todo el mundo cree en la intuición, yo sí creo que es el sexto sentido, o sea... Yo también. Full total. De hecho, en estos días me pasó algo que no le hice caso a la intuición y me di durísimo contra el mundo. Y es muy como que vas a tomar una decisión y quieres saber si la vas a tomar desde tu ansiedad o desde tu intuición. Entonces, imagínate... Por ejemplo, tienes 3 opciones de carrera: diseño, arquitectura o ingeniería, que son como medio similares. Entonces tienes las 3 al frente. Métete en diseño. ¿Cómo te ves tú estudiando en diseño? Me puta, no, qué ansiedad. No, esos trabajos. No. Listo. Métete en arquitectura. Sería difícil, pero ok. Me veo haciendo maqueticas, trasnochando, pegando edificios.
métete en ingeniería, no, pucha, números no, todo mal, todo mal. Entonces, ok, con aquella que te sientas más tranquilo, de pronto no al 100%, pero donde te sientas más cómodo, es una decisión que vas a tomar desde tu intuición, porque tu intuición ya te está diciendo, ahí te vas a sentir bien. Pero, por ejemplo, o sea, ahorita en este mismo ejemplo yo decía, por ejemplo, antes de tomar la decisión de ingeniería, también puede ser autosabotaje como de, ay no, que miedo los números y si no me va bien. O sea, no puede ser también un poco como el miedo. Total. Pero eso va muy en autoobservarnos. Cuando sé que me está hablando la voz de mi intuición. Por ejemplo, en estos días me pasó con una persona que desde de entrada yo dije, no, como que no quiero que ni me hable del tema. O sea, íbamos a hablar de algo y yo cuando entré yo dije que se le olvide que me tiene que hablar de eso así. Pero no le paré bolas. Yo, bueno, entonces yo pensé, ¿será que es que tengo miedo de hacer lo que esa persona me está proponiendo? Pero después dije, esto no es miedo, es que no quiero que la persona me proponga nada porque no quiero hacerlo. Lo hice y me di durísimo. Entonces yo creo que es aprender a conocer cuándo me habla la voz del miedo, que también va muy ligada a veces de la ansiedad, la del autosabotaje, porque la ansiedad te está diciendo, tú no vas a poder, no, es que los números no son lo tuyo, no voy a ser ¿cierto? capaz. No voy a ser capaz, entonces digamos como que no hay una receta porque siento que las voces hablan muy diferente en cada persona. Sí, es verdad, porque, por ejemplo, a mí me está pasando mucho que agendo con, no sé, me ha pasado 2, 3 veces que agendo con un invitado y que llega el momento de grabar o falta una hora y yo digo, qué pereza, no quiero. O sea, yo amo grabar. O sea, esta mañana me desperté y yo, hoy grabo con Dani, qué emoción. Pues, y yo digo, qué pereza, no quiero. Y ya me ha pasado 2 veces que digo, no quiero, qué pereza. Y digo, no, es bobada mía. Y me siento a grabar y el episodio no sale porque no me gusta. Porque soy yo sentada ahí como, ¿qué es esto? No me gusta. Es la voz de tu intuición que te está diciendo como, no lo hagas. Sin embargo, pues lo haces, tampoco es como que te van a castigar por no hacerle caso a la voz de la intuición, pero mira, el resultado no es el mejor. Pero yo también digo, y si es solamente mi ansiedad social, como que pereza socializar en ese momento con alguien que no conozco, como, ay, no sé, me parece tan Hay difícil. algo también, es muy complejo y como todo en psicología, hay que revisar el caso por caso, depende. Pero, por ejemplo, yo también, digamos, para mí abrirme socialmente es muy difícil a grupos grandes, ¿cierto? Para mí es muy difícil, soy muy tímida, entonces pienso mucho como, ok, tengo ansiedad social, sin embargo hay personas con las que definitivamente no resueno y de hecho ayer en clase hablábamos de que las personas tímidas o las personas que a la hora de relacionarnos nos da ansiedad, ¿cierto? No es fácil, ¿cierto? Siempre hay como un obstáculo a la hora de relacionarnos, es porque somos más sensibles a percibir la energía del otro. Entonces es como... Si no le entra el que sea. Sí, como que percibo más fácilmente si esa persona me puede hacer daño o no. Obviamente en algunas ocasiones que me equivoco y digo, no, súper querida y termina siendo una persona terrible, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces estamos muy alerta a que, ¿cierto? Como muy selectivas, como esta persona me gusta su energía o no, pues pucha, no me entra, es que no me entra, pero a todo el mundo le cae bien, pero a mí no me entra. Ay, a mí me pasa tanto eso, o sea, yo no me considero tímida, pero a mí me pasa mucho que a todo el mundo le cae bien a alguien y yo digo, hay algo que no. Y yo lo comento con alguien y me dice, ¿qué es cero? Es la más querida, es demasiado guau. Y yo... Y también es porque tu carrera te ha dado esa, que eso también es, yo digo que es una bendición, pero a la vez es una condena de por vida, pues el ser tan sensible a esas cosas. Porque yo a veces... Yo incluso hablo con mis amigas como, ¿de dónde apago el interruptor de conciencia? Puedo ser inconsciente por un momento y no pensar si la persona... No, solo hablar con ella y ya, no pensar nada más, no trascender, porque es que a veces es difícil. Y como yo también hablo y vivo y resueno en todo esto de lo espiritual, de las energías, las vibras, todo eso, también entonces estoy muy metida por eso, la digo, ¿dónde apago el switch? Porque quiero vivir normal y no pensar. Incluso yo hablaba con ellos y les decía, nuestros novios tan buenos, no piensan tanto. Si les pasa algo normal, pues ay, no, es la vida. En cambio yo soy, no, es porque esto, no, pero pudo haber sido porque eso. Y le doy 1000 vueltas porque obvio mi carrera, pues psicóloga. Y además
conciencia, espiritualidad, aprendizaje, enseñanzas. Entonces, como hay días que yo digo, no quiero. Dani, estoy en shock. O sea, literalmente, me pasa exactamente igual. Pasa algo y mi novio es como, ah, súper. Y yo ya pensé en 75,000 posibilidades, 400,000 causalidades. Y yo, ¿pero por qué pasó eso? De pronto por esto, ¿y qué va a pasar? Y vamos en el carro y yo voy tras en la cabeza, dándole 1000 vueltas. Y él ya tranquilo, él ya lo procesó, pasó. Él está bien. Sí. Y yo, ay, como que a veces es muy difícil soltar las cosas. Y ese es como una de los peligros como de esta profesión, o de ser alguien muy autoobservador. Y es que te empiezas, como que es un remolino sin fin, que es como, ¿y por qué siento esto? Ah, por esto, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y es importante también decir, ok, este no es el momento, este no es el día. Y no es que estemos analizando todas las personas todo el día y que sea como un trauma con el papá. Incluso nos analizamos más a nosotros de lo que analizamos a los otros. A todo estudiante de psicología, cuando vio la clase de psicopatologías, se autodiagnosticó con más de una cosa. Ay, sí, total. Me encanta, Dani, me encanta porque las conversaciones, o sea, uno plantea un tema y como que lo abordamos y nos lleva a otras partes que nos tenía que llevar. Me encanta eso. Entonces, para ir cerrando, cuéntame qué consejo nos quieres dar hoy. Pues yo siento que, como Susi me dijo, es que Dani, yo siempre al final de los podcasts hago que los invitados den un consejo, prepáralo. Y yo, bueno, ese día saldrá porque no preparé nada y acá lo tengo. Y es como, si eres una persona que quiere vivir más a conciencia, primero empieza a revisar tus hábitos, ¿cierto? Como, y no hábitos de me despierto a las 5 de la mañana, tiendo la cama, me tomo el, pues, o sea, no, sino como tus hábitos en el ser, es decir, me despierto y lo primero que hago es, puta, qué mierda este día, qué pereza, o me despierto pero digo, uy, está demasiado temprano, pero bueno, vamos a darla toda, ¿cierto? Como los hábitos más que todo de emociones, de cómo pienso, de cómo verbalizo, de cómo hablo, de cómo siento, porque se vuelven hábitos, ¿cierto? Si yo desde por la mañana estoy diciendo qué mierda de día, pues todo el día qué mierda de día, jueputa, si es que eso me pasó, me chocaron porque qué mierda de día, ¿cierto? Como que se vuelve un hábito pensar así, o sentir de cierta manera. Entonces revisar mucho los hábitos en ese ámbito, como en el ser, en cómo estoy pensando, cómo estoy hablando, cómo estoy sintiendo. De hecho, me acabo de acordar de una paciente que me dijo, Dani, estoy aplicando el lenguaje de la excelencia. Y yo, ¿cuál es el lenguaje de la excelencia? Y me dijo, Dani, pues nunca nombro la palabra imposible, nunca nombro la palabra no puedo, nunca nombro la palabra increíble. Yo digo mucho increíble, que es como increíble, en serio. Y ella me dice, no, porque es creíble, lo puedes creer. Y yo, listo. Ella me enseña a mí, yo, listo, lo puedo creer. Increíble, tachado de mi lenguaje, ¿cierto? Entonces es como revisarte mucho en ese ámbito y autoobservarte. Hay momentos, como digo, en que uno no se quiere autoobservar, uno quiere salir a rumbear y ya, y descontrolarse y descualquierarse, y está perfecto, pero en el día a día, autoobsérvate. Cómo te comportas cuando estás con alguien. Por ejemplo, ser muy consciente como, uy, yo con esta persona me siento súper tranquila. Ay, pero con esta, no, me tengo que sentar súper bien, no. Pues cierto, como ser muy consciente de eso y no pasarlo por alto. Y por ahí empieza el ejercicio de la autoobservación, por lo simple, que eso te va a llevar a trascenderlo y a decir, pucha, con este grupo de personas me siento tan mal y yo a qué me sigo juntando con ellos. O pucha, no me he dado cuenta que con mi mamá tengo tan mala comunicación, la puedo arreglar. O pucha, yo desde que me despierto estoy maldiciendo todo, lo puedo cambiar. ¿Qué me está haciendo maldecir todo? Mi trabajo, mi casa. Estoy en shock. Yo amo. Yo siento que yo aprendo tanto en los episodios. Jamás en la vida, en mis 22 años de vida, había pensado que los hábitos también era a lo que recurrías pensando y sintiendo. Nunca, Dani. O sea, para mí los hábitos eran despertarte temprano, meditar, hacerte un jugo verde, ir al gimnasio. Como comes, pero jamás como, ok, ¿cuál es ese lugar al que regreso? Porque los hábitos es a lo que regresamos, a la comodidad. ¿A dónde es ese sentimiento, ese pensamiento que me hace sentir tranquilo, que es habitual, que me recurre a la cabeza varias veces? ¡Ay! ¡Wow! Yo incluso digo que son como los hábitos del ser, pero no del ser como del ser espiritual, más, sino del ser, de lo que estoy siendo hoy.
Entonces hoy me desperté y dije, güey, pucha, no, me desperté incluso como, ay, me cogió el día, ay, me cogió el día, pero bueno, no, listo, me voy a arreglar rápido, ¿cierto? Y no, güey, puta, me cogió el día, si ves, Daniela, no, sino como, sí, me cogió el día, listo, no, mil gracias por este día, voy a correr, ¿cierto? Como que, ¿cuáles son esos pensamientos que se me volvieron hábito? ¿O cuáles son esas emociones que se me volvieron hábitos? Son los hábitos del ser, de lo que estoy siendo día a día, minuto a minuto, porque algo de la formación que estoy haciendo con la que conecté un montón, y es algo impresionante que nunca nos lo han dicho, y es que nosotros estamos siendo momento a momento. La Susi y la Dani que entraron ahorita a grabar eran Ya unas no existe. totalmente diferentes a la que están viendo en este momento, y así segundo a segundo, minuto a minuto. Entonces estamos siendo, cada segundo somos personas diferentes, cada segundo, cada minuto, cada día, y eso es lo que dice, somos movimiento, pero en ese movimiento, ¿cómo estoy siendo? Evaluarme un poquito, ¿cierto? Estoy siendo diferente cada segundo, pero ¿cómo estoy siendo? Estoy siendo una persona que me agrado a mí misma. Estoy teniendo pensamientos chéveres, motivantes, obviamente todo dentro del balance, hay días que no todo está bien y está bien, pero ¿cuáles son habituales? Me dejaste en shock con ese consejo. Me encantó, o sea, me movió todo. Gracias por ese consejo tan lindo. Y no lo habías pensado, mira. Yo dije, no, eso sale acá porque sale y es mejor. O sea, yo digo que es mejor cuando uno no tiene las cosas tan planeadas, ¿no? Ay, total, a veces no Es como cuando los parches son súper planeados, uno es como, no pasamos tan bueno. Y cuando todo es así espontáneo, uno es como, no, qué chimba, pasamos súper rico. Total, me encanta, Dani, me encanta. Gracias pues por venir, por darnos como de giro a la conversación tan increíble. Siento que aprendí demasiado, que me desenredaste demasiadas cosas hoy. Entonces, gracias por hacer parte de este episodio. Sí, a ti por invitarme, a todos por haber escuchado, si se quedaron hasta el final. Sé que es un tema que de pronto es un poquito controversial, pero es lo que digo, como escucha, si resuenas con él súper rico, investiga más, habla más del tema, si no, déjalo pasar, no tiene nada malo abrir un poquito la mente. Me encanta, Dani. Espero que este episodio les haya desenredado un montón de cosas así como a mí. Y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente capítulo. Chao.